El que no suena aquí no existe. Hola, buenas tardes. Esto es La Campana a través del canal CNC. Estoy aquí compartiéndole a todos ustedes el programa que a esta hora empieza a emitirse. Regálenme por favor un momento mientras yo llego aquí a las listas de difusión para entregarle a todos ustedes el enlace con el cual nosotros trabajamos y con el cual todos nosotros nos vemos. Les acababa de compartir uno, pero ese no era. Este que les estoy compartiendo aquí sí es. Todos, absolutamente todos, bienvenidos. Esto está caliente para mañana y de eso quiero que nosotros hablemos dentro de un ratico. Ya voy a empezar a saludarlos porque les he compartido. Ya voy a mirar aquí quienes se han ido conectando de a poco. Era que les había mandado el que no era. Walter René Molano, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Walter? Buenas tardes. Gracias, hermano, por estar ahí viendo La Campana. Hildebrando Soto Echeverri me dice: Jimmy, buenas tardes. Buenas tardes, Hildebrando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ahí de a poco se van a ir absolutamente todos ustedes conectando. Wilson Bedoya, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Era que les había mandado otro enlace, les había mandado el enlace de la mañana. Y la mañana fue esta mañana. Fue la de esta mañana. A esta hora ya el que está al aire es Jimmy Sin Tantos Cuentos con La Campana. El editorial es ese. Todos, absolutamente todos, bienvenidos. El problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad. Jimmy Sin Tantos Cuentos. Les tenía reservado. Hola, doctor Vega, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Este artículo para que ustedes se vayan dando cuenta de que ser servidor público no es fácil. Ser alcalde no es fácil. Ser gobernador no es fácil. Ser presidente de la República no es fácil. Ser senador, ser representante a la Cámara, ser concejal o ser diputado no es tan fácil como muchos creen. Y como así lo creen, cuando llegan, actúan. Y por eso es que terminan mal. Yo se los decía esta semana, candidato perfecto no hay.
y mandatario perfecto tampoco, porque son seres humanos que tienen sentimientos, que tienen ambiciones, que los unos fueron criados de una manera y los otros fueron criados de otra manera, y así uno actúa, aunque toda regla tiene su excepción. Hay personas que son criados en unos hogares magníficos, pero alguno de sus hijos, el resultado de esa crianza no es el más deseado. Entonces, y no siempre uno dice, no, que la familia, olvídese. ¿Por qué ese tema? Porque he separado desde esta mañana este artículo que dice los mandatarios regionales que no terminaron su periodo. Esto le tiene que servir de ejemplo, aunque el ingeniero Guillermo Gómez Flores, comentarista deportivo, amigo, compañero de muchos años, me decía que la experiencia es como el estiércol, que no se coge. Y que así es la experiencia, que uno no termina de coger experiencia, que uno todos los días aprende. Y hay a quienes no le gusta coger experiencia o no aprenden de las experiencias. Entonces me encontré este artículo que dice, los mandatarios regionales que no terminaron su periodo. Algunos están ya a menos de 45 días para entregar sus mandatos. El caso de Pereira, gallo suspendido. El caso de Sigifredo Salazar, gobernador en ejercicio. El caso del alcalde del municipio de Dos Quebradas, que no fue el electo, porque el electo lastimosamente está terminando este periodo detenido en la cárcel distrital de la 40. Pero aquí hay más historias. Dice, un total de 5 gobernadores elegidos en el 2015 no culminaron sus periodos, mientras que el número de alcaldes de ciudades capitales casi que es el doble. Y viene la historia. Hola, Bamel Cardona, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Wilson Bedoya me dice, ¿qué sabe de medidas para el municipio de Pereira para mañana? ¿Hay ley seca o no? La ley seca es a partir de las 6 de la mañana de mañana. Y a partir de las 6 de la mañana de mañana empiezan las restricciones, ya les voy a hablar de eso. Entonces, esta historia que tengo yo aquí dice, un total de 5 gobernadores elegidos en el 2015 no culminaron sus periodos, mientras que el número de alcaldes de ciudades capitales casi que es el doble. Gobernadores elegidos en el 2015 que no terminan. Un total de 5 de los 32 gobernadores fueron elegidos en los comicios del 2015. No terminaron su periodo, que se extendía hasta el próximo 31 de diciembre. Hola, Hernán Soto, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Oneida Pinto en La Guajira, a quien en junio del 2016 el Consejo de Estado le declaró la nulidad de su elección porque estaba inhabilitada para ocupar el cargo. De igual manera, Manuel Antonio Carevilla, quien no cumplió su periodo en Amazonas, pues en abril del 2016 fue capturado por presuntamente pedir dinero a sus subalternos en la unidad de trabajo legislativo cuando ofició como representante a la Cámara en el 2006 y en el 2010. Javier Arjadis, buenas tardes. En el 2017 la Corte Suprema de Justicia lo condenó por estos hechos a 14 años y 7 meses de cárcel. No, el único que ha hecho eso. El único que ha hecho eso. Vuelvo y se la repito. Manuel Antonio Carevilla, quien no cumplió su periodo en Amazonas, pues en abril del 2016 estaba siendo gobernador, pero en el 2016 fue capturado presuntamente porque como cuando fue representante a la Cámara le pedía plata en el 2006, en el 2010 y en el 2017 a sus UTL, o sea, a sus unidades legislativas de trabajo. Por su parte, Edwin Besaile fue destituido en enero pasado por Procuraduría como gobernador de Córdoba por irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condiciones de discapacidad. Gobernar no es fácil. Otro que no finaliza este periodo, que a menos de 45 días ya se está yendo, fue Ronald Hosni Haller en el archipiélago de San Andrés, quien en octubre del año pasado fue capturado con varios de sus funcionarios por un escándalo de corrupción, por la asignación de contratos a particulares sin lleno de los requisitos. En marzo pasado, el funcionario presentó su renuncia. John Jairo Arenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. John Mario Moncada, bienvenido.
Otro gobernador que no terminó, Álvaro Pacheco, cumplió el periodo en Caquetá porque en junio pasado la Corte Suprema lo condenó a más de 7 años de prisión porque tuvo vínculos con grupos paramilitares hace algunos años. Vamos ahora con los alcaldes que no terminaron, alcaldes de ciudades capitales. Un total de 9 de los 32 alcaldes de ciudades capitales de departamento no terminan su periodo para el cual fueron elegidos. Esto no es fácil. Manuel Duque, quien renunció desde la cárcel en octubre del 2017 a la alcaldía de Cartagena, en donde se encontraba por supuestamente incurrir en tráfico de influencias por las irregularidades que se habrían presentado en el 2016 en la elección de la Contralora Distrital. John Jairo Torres tuvo que apartarse del cargo en Yopal en julio del 2017, pues la Corte Suprema de Justicia le confirmará la condena de 3 años y 7 meses de prisión por su participación en la construcción irregular de viviendas. Otro alcalde que no termina, ahora el 31 de diciembre. En junio del 2018, Fabio David Velázquez quedó fuera de la alcaldía de Río Hacha, destituido por la Procuraduría por irregularidades en un contrato del Plan de Alimentación Escolar. ¿Le suena el PAE? Tampoco podrá terminar su periodo el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, a quien en octubre pasado la Procuraduría suspendió por 3 meses por presunta participación en política. ¿Les suena? Otro que no podrá finalizar periodo es Isaías Chalá, en Quibdó, quien en agosto anterior fue capturado por su presunta participación en hechos de corrupción. Algo sucedió con Camilo Andrés Puentes en Inírida, quien en septiembre pasado fue capturado por presuntas irregularidades en un contrato de 93.000 millones de pesos. ¡Qué bello! Y aquí está Juan Pablo Gallo. No alcanzó a finalizar el periodo en Pereira, pues el 22 de octubre pasado, ya va a ser un mes, fue suspendido por 3 meses por la Procuraduría por participación en política. Muchos están esperando que regrese antes de que termine el periodo para que se despida bien. Por violencia. En el 2016 fueron asesinados 4 concejales. En el 2017 fueron 2 las víctimas. En el 2018 también asesinaron 2 de estos servidores públicos. Y este año, en el 2019, son 3 las víctimas fatales. El más reciente hecho violento se registró el pasado domingo en Fundación Magdalena, en donde fue asesinado el concejal electo de ese municipio, Samir Pérez, quien fue tiroteado por un sujeto que se apeó de una moto e ingresó al local donde el político departía con unos amigos. No obstante, las investigaciones han determinado que algunos de estos crímenes de concejales no tuvieron motivaciones por su actividad política, sino que tendrían que ver con presuntos asuntos personales. Investigados por corrupción. De acuerdo con un informe de la Fiscalía presentó hace un par de meses, se encuentran investigados por presunta corrupción en contratación 208 alcaldes y exalcaldes, específicamente 61 mandatarios locales y 147 exmandatarios locales. El informe del ente acusador indica también que investiga por presuntos actos de corrupción a 68 concejales y 27 exconcejales, en donde están incluidos los del municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Igualmente, da cuenta que por eventual corrupción en la contratación investiga a 8 gobernadores y 18 exmandatarios departamentales. En el actual periodo de gobierno se realizó un total de 32 elecciones atípicas de gobernadores y alcaldes, en una situación que se ha venido recrudeciendo en la última década. Un ejemplo de ellos, que en el periodo 2011-2015 fueron celebradas 6 elecciones atípicas de gobernador en los departamentos de Huila, La Guajira, Chocó, Caldas, Casanare y Valle. En esta materia, el actual periodo 2016-2019 es menos sombrío, porque las elecciones atípicas de gobernadores se redujeron en La Guajira, porque el Consejo de Estado anuló la elección de Oneida Pinto por estar inhabilitada. Y la Corte Suprema, que condena a Manuel Antonio Cabrilla por pedir dinero a sus subalternos
en la Unidad de Trabajo Legislativo, en la Cámara de Representantes, en el 2006 y en el 2010. Como ustedes se pueden dar cuenta, eso de ser servidor público, eso de ser alcalde, eso de ser gobernador, eso de ser concejal y eso de ser diputado no es tan fácil, porque por ahí uno cae en las tentaciones y se lleva sorpresas como esta que ustedes acaban de escuchar. José Arjadis, con miras a lo de mañana, discúlpenme, yo busco aquí y ya le entrego información. Con miras a lo de mañana, aquí está. Artículo primero. Se decreta la ley seca en la jurisdicción del municipio de Pereira a partir de las 6 de la tarde del día miércoles 20 de noviembre hasta las 6 de la tarde del día viernes 22 de noviembre. Es decir, hoy es miércoles, a las 6 de la tarde no le venden licor en ninguna parte, hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde. Se prohíbe en Pereira, según el artículo segundo, la circulación de vehículos que transportan cilindro de gas propano en el área urbana y rural del municipio de Pereira a partir de las 6 de la mañana del día jueves 21 hasta el viernes 22 a las 6 de la tarde. Se exceptúan de esta medida los vehículos que transportan cilindro de oxígeno medicinal debidamente identificados. Tercero, se prohíbe la circulación de vehículos que transportan materiales, escombros y trasteos en el área urbana y rural del municipio de Pereira a partir de las 6 de la mañana de mañana jueves 21 de noviembre desde las 6 de la mañana. Se exceptúan de esta medida los operadores de aseo con vehículos debidamente identificados. Se prohíbe la venta de gasolina e hidrocarburos en botellas, bolsas o contenedores en el municipio de Pereira. Se prohíbe la comercialización, venta y transporte de pólvora y juegos pirotécnicos en el municipio de Pereira. Se prohíbe la comercialización, venta y transporte de bebidas embriagantes en el municipio de Pereira a partir del jueves 21 de noviembre a las 6 de la mañana hasta el viernes 22 de noviembre. Artículo séptimo. Los establecimientos comerciales y de servicio abiertos al público que expendan o permitan la venta y consumo de bebidas embriagantes, infringiendo el artículo primero y el sexto del presente decreto, se harán acreedores a las medidas consagradas en el artículo 92, numeral 4, multa general tipo 4, con suspensión temporal de actividades de ley 1801 del 2016. Por esto era lo que me estaba preguntando, pues ahí yo le estoy entregando a usted la información. Usted va a salir mañana. ¿Por qué? ¿Qué piensa? Yo hoy les publicaba en mi perfil de Facebook una foto de un muchacho con la cara tapada y tirando una... ¿Qué es eso? Una bomba incendiaria, una papa, yo como de eso no conozco. Una botella llena de gasolina con una mecha. Un amigo aquí arriba alguna vez me explicó cuál era la una y cuál era la otra. Y yo les decía, así no los acompaño así. Miren, estuve detenidamente hoy escuchando a diferentes sectores del gobierno nacional y estuve en la calle hablando con las personas del común y corriente. Son sectores muy específicos los que van a estar mañana en el paro. Los ciudadanos del común y corriente serán muy poquitos los que se sumen a esas marchas, porque hay gente que tiene que trabajar, porque hay gente que tiene que subsistir, porque hay gente que tiene que cumplir compromisos laborales y comerciales, y hay gente que a hoy no tiene ni idea por qué es que se va a salir a marchar, porque es que hay dos corrientes. Está la corriente del Estado, que dice que respeta el tema de las marchas, y hay una corriente que está en contra del Estado, que dice que hay que salir a marchar porque el Estado nos ha estado engañando.
Y yo se los dije a ustedes esta semana, como hay audiencias que no son repetidas, siempre vamos a tener por qué salir a marchar. Siempre vamos a tener por qué estar insatisfechos, o en el trabajo, o en la casa, o en el gobierno. Uno nunca está contento en su trabajo cuando el jefe le da una orden. Uno nunca está contento en su trabajo cuando le ponen reglas y se las hacen cumplir. Uno nunca está contento en su trabajo con el salario que tiene, así se lo hayan aumentado hace 15 días o hace un mes, porque nunca será suficiente como uno quería que se lo aumentaran. Entonces ahí tiene uno motivos para marchar en contra del jefe. En la sociedad uno nunca va a estar satisfecho con lo que pasa en su departamento, en su municipio o en su país. Nunca va a estar uno contento, entonces va a tener motivos para marchar. ¿Y qué decir de un presidente? ¿Y qué decir de un alcalde? ¿Y qué decir de un gobernador? Los muchachos en las universidades, marchar es deporte. Constitucionalmente en este país, si se marcha en paz, está permitido. Constitucionalmente en este país, el derecho a la protesta lo tenemos nosotros por Constitución de 1991, a pesar de sus modificaciones, siempre y cuando nosotros lo hagamos en paz. Para los muchachos en la universidad es un deporte salir a marchar, la gran mayoría, tampoco todos, pero es deporte salir a marchar con violencia, de menos, pero hacen mucho ruido. Y sale una marcha y sale ese pequeño grupo que incomoda a la sociedad a agredir y aprovecharse de la convocatoria que hicieron los sindicatos, por ejemplo, o los profesores, por ejemplo, o la salud, por ejemplo. Ellos siempre son muy solidarios, y sobre todo aquel pequeño grupito que genera todos los inconvenientes del mundo. Yo voy a buscar aquí por qué marchamos, aquí donde el primo de Fajardo, entre otras cosas, está hospitalizado. ¿Por qué el paro del 21 de noviembre? Vamos a ver si me da la opción aquí de abrirlo y le leo, porque yo sé que muchos de ustedes van a estar diciendo, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Se las voy a leer textual como la encontré. Estos son los puntos de concentración a nivel nacional para el paro del 21 de noviembre. Pues yo le voy a hablar de los puntos aquí en Pereira porque la tengo seleccionada. Y ya entro con la nota para que ustedes se contextualicen. Porque si ustedes me preguntan a mí hoy, yo les digo a ustedes que vamos a salir, yo los acompaño si es en paz. Vamos a salir a protestar supuestamente porque el gobierno tiene preparadas modificaciones laborales y estructurales al sistema actual y supuestamente tiene preparada novedades para el tema de las pensiones. De aquí para allá, creo que por el tema de los controladores aéreos van a salir a marchar. Creo que por compromisos incumplidos van a salir a marchar los profesores. Creo que por compromisos incumplidos en las mingas van a salir a marchar los indígenas, yo no sé. Pero entonces, en lo que a nosotros corresponde, aquí me encontré esto. A parar para avanzar, vive el paro nacional, puntos de encuentro en Risaralda, a las 9 de la mañana, Mercaza, San Luis, La Romelia y el Can de Dos Quebradas. A las 2 de la tarde, movilización en el Parque de Banderas. A las 4 de la tarde, acto cultural en la Plaza de Bolívar. Eso es lo que me encuentro yo aquí, de algo que dice Comando Departamental Unitario, Unidad, Movilización y Lucha. Como es democrático y es legal hacerlo, yo les estoy haciendo difusión a esto de ellos para mañana. Lo único que yo como ciudadano les pido es que por favor sea en paz, sin violencia y sin encapuchados. A mí me escribía un amigo ahora en el Facebook y me decía, yo marchaba encapuchado, pero era para que no me afectara el gas lacrimógeno que nos lanzaban. Pero es que cuando les lanzan gas lacrimógeno es reacción a un ataque, es reacción a
la violencia. Entonces a mí no me diga que salen encapuchados para que no les tiren gases. Al contrario, encapuchados les tiran todos los gases del mundo. Colombia se alista para el paro nacional de mañana, que de acuerdo con los organizadores se da por múltiples razones. A ver si ustedes encuentran la razón de ustedes aquí. Vamos a ver si la encuentran. Yo vuelvo aquí al Facebook para tener contacto con Edison, para tener contacto con Sandra María, para tener contacto con María Elena Sierra, para tener contacto con Daniela León, para tener contacto con Edenis Marín Giraldo y para tener contacto con John Mario Moncada. Colombia se alista para el paro nacional del próximo 21 de noviembre, que de acuerdo, o sea mañana, que de acuerdo con los organizadores se da por múltiples razones. A ver cuál es la suya. En contra de la anunciada reforma pensional, escuché a la ministra del Trabajo esta mañana diciendo que no hay propuesta de reforma pensional, que según los sindicatos apunta a quitar derechos y privatizar colpensiones. La reforma laboral que se plantea implementar, dijo la ministra del Trabajo Alicia Arango, que no hay ninguna reforma laboral. Contra la venta de algunas entidades estatales, contra la corrupción, pues vamos a tener que caminar todos los días. El aumento de las tarifas de energía y la rebaja de impuestos a las grandes multinacionales para imponer más tributos a la clase media. Las centrales obreras, las organizaciones sociales, los sindicatos, los campesinos, las comunidades indígenas, los estudiantes, los movimientos políticos, los educadores, los transportadores y los ciudadanos del común y corriente nos preparamos para la jornada de movilizaciones. Y digo yo, nos preparamos porque cada uno de nosotros, marchemos o no, tenemos que tener plan de contingencia para las movilizaciones individuales o familiares. Entonces a todos nos toca prepararnos, a los que van a marchar, a los que intentarán ser violentos y espero que no lo intenten o que no se los permitan, y a los que van a salir a marchar, a protestar, tienen todo su derecho constitucional para hacerlo. En el Atlántico, la cita en Barranquilla será en el Parque Estercita Forero y en el Paseo Bolívar. En Medellín, el punto de encuentro será el Parque de las Luces a partir de las 9 de la mañana. El recorrido se va por la San Juan, tomará la Oriental y finirá en la playa. En Cartagena, desde las 7 de la mañana habrá concentración, dicen ellos, en el Centro Recreacional Napoleón Perea. En el Casanare, a las 9 de la mañana, la concentración será en el Parque del Resurgimiento. En Manizales, se definió que habrán 2 puntos, Parque del Agua y el Arco de la Universidad Nacional. Las marchas allá son convocadas por universitarios y sindicatos y empezarán en el Parque de la Mujer hacia la Plaza de Bolívar a las 8. En Córdoba, en Cesar, en Cauca, en Huila. La de aquí yo se las había leído ahora, pero voy a tratar de llegarles. Magdalena, Meta, Nariño, norte de Santander, Quindío, en Risaralda. A partir de las 10 de la mañana en el municipio de Dos Quebradas se concentrarán en la vía a Caldas. En Pereira habrá 2 concentraciones, como se los leía ahora, en Mercaza, vía al Valle y en San Luis, vía al Quindío. Entonces es, hola Luis Alberto Muñoz, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Entonces es Dos Quebradas, Mercaza, vía Cartago, Pereira y San Luis, vía Armenia, Pereira, para encontrarse en la Plaza de Bolívar en un acto cultural. Por eso se marcha. Por eso se marcha. El gobierno nacional ha hecho hasta lo imposible para desmentir esta situación, pero no les ha alcanzado. El presidente de la República estuvo esta semana 2 horas al aire tratando de tener un diálogo moderado con la ciudadanía. Claro que le entraron muchas preguntas, estaban preparadas, que fueron sacadas del diálogo con la gente en la calle para tratar de bajarle el ánimo a la marcha, pero la verdad que a la marcha yo creo que nadie le baja el ánimo. Lo que sí estoy seguro que le vamos a bajar el ánimo es a esa violencia que hemos visto, por ejemplo, en Chile. Lo que sí sé que le vamos a bajar la violencia a eso que hemos visto en algunas oportunidades en Venezuela. Yo sí sé que le vamos a bajar a la violencia de lo que hemos visto últimamente en Bolivia, después de que forzaron al presidente Evo Morales a renunciar. Eso sí estoy yo completamente seguro
que mañana vamos a tener, aspiro, cero violencia. Marchemos, marchen, reclamen, muestre su insatisfacción en paz. No dejen que se infiltre absolutamente nadie. Vigilémonos, hagamos curso de sapos. Seamos mañana protagonistas de primer orden del cartel de los sapos, dándole dedo al que esté al lado de nosotros, tratando de perturbar un derecho constitucional que tenemos los colombianos, que es el derecho a la protesta. Nos tenemos que dar dedo entre nosotros mismos, así sea por sospecha. Esa es la invitación que yo les hago a todos ustedes. Me dice Gregorio desde Tampa, Duque le pide a Pacho Santos que regrese de Estados Unidos, le pedirá la renuncia. Es que esta es la noticia distinta al paro, esta es la noticia del día. A ver si me abre aquí en el tiempo. Esa es la noticia del día. Desde muy temprano he estado pendiente de ella. Se quedó Guaidó sin impulso en su carrera contra Maduro. Sergio Fajardo hospitalizado de urgencias. Santos descarta renunciar tras revelación de conversación con Claudia Blum. Les voy a abrir esa. Resulta que, entre otras cosas, espero que nos sirva de ejemplo. Publímetro es una publicación diaria, digital. Yo no la sigo, pero sí me la encuentro cada rato en las búsquedas que tengo y la empiezo a seguir a partir de hoy. Publicó una grabación en donde estaba la señora Blum, que es la ministra de Relaciones Exteriores nueva, el señor Santos, que es nuestro embajador en los Estados Unidos, y parece ser una tercera persona, que no es la de la canción de Rodolfo Aicardi. Una tercera persona. Y resulta que se filtró una grabación con un audio que ni siquiera lo tengo yo hoy. Un espectacular audio de 3 personas que estaban en un restaurante en Estados Unidos, de unos miembros del gobierno que estaban hablando que se supone nadie va a estar alrededor escuchándolos, y el señor Santos empezó a rajar de el ministro que salió, Botero. Empezó a rajar de el ministro de Relaciones Exteriores, que hoy es ministro de Defensa. Y empezó a hablar de el gobierno de los Estados Unidos. Ay, Pachito Sanz, por eso es que en la Luciérnaga se lo gozan. Y esa grabación se filtró hoy. Y entonces empezaron a buscar pues los 2 protagonistas visibles, que es la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Blum, y empezaron a buscar a Santos, a Pachito. Y se sintió tan presionado con los medios de comunicación que les tiró el teléfono esta mañana. Se las voy a leer. Después de la publicación de una comprometedora conversación entre el embajador de Estados Unidos, Francisco Santos, y la canciller designada Claudia Blum, el representante del gobierno de Colombia en Washington aseguró que este era un diálogo de carácter privado con su futura jefa. Un diálogo de carácter privado tenía Juan Pablo Gallo con uno de sus compañeros de trabajo, y empezaron a hablar de política, y está suspendido 3 meses Juan Pablo Gallo por una charla privada, con un video privado que le grabaron a Santrich, al sobrino de Iván Márquez y a otra personita recibiendo plata. Los encanaron, aunque después se volaron, por una charla privada. Se cayeron los abogados del cartel de la toga. Entonces, hermanos, en este mundo y en este país y allá no hay charlas privadas. No hay charlas privadas. En la conversación que fue revelada el miércoles por Publímetro, nombraban a Carlos Olmes Trujillo, a Guillermo Botero,
al ministro de en los ministerios de Relaciones Exteriores y en Defensa. A mí me quedan 8 minutos antes de que venga, digo yo. ¿Usted me regala me puede regalar esa publicación, Leo? Publímetro. Mire a ver si de pronto en YouTube está ya. Grabación de Francisco Santos en Estados Unidos. Mire a ver. Me dice José Arjadis, Jimmy, pero es que el gobierno lo que no dice son los compromisos que tiene con la OCDE. Hay que marchar y poner nuestra voz de protesta, pero eso sí, con responsabilidad y orden. A todos a denunciar a los desordenados, sí. Mire a ver si de pronto la encuentra. La publicó Publímetro, es una conversación, un audio de Francisco Santos con la canciller Claudia Blum. Porque es que, escuchen, vamos a ver si me la logra conseguir allá, porque aquí yo no la tengo. Aquí yo no la tengo. Mire a ver si de pronto la consigue allá y se la dejamos escuchar a los televidentes y a quienes nos siguen. Dice, lo primero es que es una conversación que se hace en un recinto absolutamente cerrado, en un reservado. Esta es una grabación que no sabemos de dónde sale. Es como si a usted lo grabaran en la casa. Es ilegal, aseguró Santos a los medios de comunicación. A veces los cancilleres tienen que viajar y uno les tiene que encontrar en sitios donde estén. La pregunta es, ¿quién grabó? Porque el audio que se oye es perfecto. Eso quiere decir que lo grabaron, dice Santos, de mi teléfono. ¿Cómo? Se lo hackearon también. No sé cómo lo pudieron haber grabado. Esa es la pregunta, insistió Santos. Me da pena, pero yo no puedo contestarles ahora al aire. Santos puso el énfasis en ese punto y atenuó el contenido de la conversación. Es la conversación de un embajador hablando con su jefe. La canciller explicándole cómo están las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que por cierto están muy bien, como son los ejes del poder en Estados Unidos que han cambiado. Le está contando cómo son los ejes a Severo Santos durante la entrevista al medio radial. Dice, ¿le voy a decir mentiras al canciller? Yo no soy una persona que dice mentiras, me da mucha pena. Yo tengo que decirle la verdad y le estoy contando la verdad. Pues la verdad es esa, dice él. ¿Señor? Sí, de hoy. Sí. Vea, yo les voy a dejar escuchar el audio porque en un segundo ya me tengo que ir. Me debo ir para darle paso a, digo yo, que es otra de las secciones que tenemos en la campana que hace Javi Merek y que hace Orejarena. Hoy estamos hablando de protestas que se han vivido en nuestro continente, incluyendo a Cuba toda la vida. Escuchemos un segmento, es que entiéndanme, yo no sé cómo hacen para grabarle a dos personajes de nuestro gobierno nacional, la canciller recientemente llegada y al embajador en los Estados Unidos. Es que escuchen el audio. Ahora, el embajador está diciendo, yo estoy privadamente pasándole un informe a la jefa. Puede ser, sí, puede ser, pero no sabemos si ese informe ya se lo había mandado también al presidente de la República o es un concepto muy personal. El problema es que se grabó y se difundió. Escuchen. Tuve una conversación con @Guillermo Botero en inglés. Sí, lo habla muy bien. Mi error, lo siento, doctor Botero. El doctor Botero, por todos los problemas de seguridad que hay en Colombia, por toda la reinstitucionalización que estaba haciendo, estaba dedicado al tema de Colombia. Entonces, esa interlocución aquí del ministro de Defensa con toda la gente de Seguridad Nacional del Departamento de Defensa no era tan fluida. ¿La podemos oír? Ya, gracias. Ya la va a escuchar usted. Con responsabilidad, José Arjadis. Oiga, se calentó el tema. La grabación publicada por el medio de comunicaciones escucha decir a Santos que el ex canciller Carlos Holmes, hoy ministro de Defensa, no hizo nada. No tenía una estrategia. ¿Se lo dijo al presidente? ¿O simplemente lo dejó ahí como chisme para Claudia Blum? Al respecto, el embajador aseguró que las instrucciones tácticas fue uno de los vacíos de soledad, dice, que yo sentía aquí y yo tenía que contarle a la nueva canciller y pedirle que me diera instrucciones.
le puso la queja al jefe mayor, al presidente de la República en su momento. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Yo no entiendo. Si ustedes lo entienden, Gregorio, usted que está allá en Tampa, si usted lo entiende, yo sé que esto de las comunicaciones ha avanzado mucho. Yo sé que lo de las infiltraciones ha avanzado mucho. Yo sé que lo del espionaje ha avanzado mucho. La inteligencia ha avanzado mucho. Pero cuando nos atacan, desconocemos lo que estaban planeando. Pero para grabar estamos solos. Escuchemos. Hoy la relación está súper bien. Tengo un problema. No tengo interlocutor de defensa. Porque Botero no trabajaba, no hablaba inglés y no venía, no sé qué. Entonces espero que Carlos sea interlocutor. Ana, no sabe de eso. Pero dígaselo al presidente también, porque no. Para mí el país más importante en este momento es Estados Unidos. No, en eso es. ¿Y estamos de acuerdo con eso? Eso es absolutamente ¿Y claro. usted es el nuevo ministro de Defensa? No, bien, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que él me quiere, ella piensa que yo me voy a meter a la política y que voy a analizar. ¿Qué va a hacer la competencia? Y a mí no me interesa. Él hizo ciertas cosas buenas, Claro, pobrecito que pero sin estrategia, más por el corazón y el estómago. Pero a mí no me parece tan malo, porque la verdad, pues es muy, tiene experiencia. A mí nunca me pareció la gran cosa y lo conozco desde mira, porque fue político de Valle de Cauca, un gran orador, yo creo que te conozcan. Eso es largo. Y después vamos armando una agenda estratégica. excelente. Eso es largo. Eso es largo. Ahora, él está en todo su derecho como embajador en los Estados Unidos, recibir su jefe y decirle cómo están las cosas. La pregunta es, ¿se lo había dicho de manera oportuna al presidente de la República, que es su jefe mayor? ¿Había llamado al canciller a decirle, Carlos Holmes, venga, yo como embajador estoy sintiendo que nos está haciendo falta? Que llamó al ministro de Defensa a decirle, copartidario y amigo, estoy sintiendo que aquí en Estados Unidos hizo eso, o lo dejó simplemente como que, o era que él sabía que iban a haber los cambios. A mí se me hace que Pachito huele a formol. Ya deben estarle diciendo, come on baby, please, come on, a presidencia. Estoy casi seguro que se la van a aplicar. Ah, ¿que era una charla privada? Sí. Pero ¿dónde están las medidas de seguridad? ¿Quién le grabó? ¿La canciller? ¿La canciller le grabó? Pachito grabó. ¿Quién le grabó, por Dios? ¿Quién me ayuda? ¿Quién le grabó? Y a mí que me habían dicho que única y exclusivamente era en Los Quebradas. O aquí en Pereira. Juan Pablo Gallo se da cuenta que usted es el de menos. Lo grabó uno de sus compañeros de trabajo a Juan Pablo Gallo y lo tiene ahora en problemas supuestamente por participación en política. Mire los resultados de una grabación a nuestro embajador en los Estados Unidos y a nuestra ministra de Relaciones Exteriores, la hecatombe consular que se ha generado en estas últimas horas en nuestro país. Ahí se las dejo, la actualidad local y la actualidad nacional. Deportivo Pereira, antes de irme, que ya me hizo señas. Pereira juega el viernes. El viernes juega Deportivo Pereira contra Boyacá Chicó. Sí. A las 6 de la tarde. Y el martes, aquí está. Discúlpenme, yo la abro, regálenme en un minuto porque ya viene, digo yo. Y esto está así. Escúchenme. Deportivo Pereira versus Boyacá Chicó, 6:30 de la tarde, 22 de noviembre, va por televisión. Y se cierra el torneo de la gran final, Boyacá Chicó Deportivo Pereira, en el Estadio La Independencia, en Tunja, a las 8 de la noche, el próximo martes. Entonces, el viernes, Deportivo Pereira cierra de local, es el primer partido de la final, para luego el martes ir a Tunja a jugar la gran final. La gente está deseosa de que sea campeón también del torneo, pero con el ascenso creo que es suficiente. Ahora pensemos en lo que viene. Lo que viene es Merec y Orejarena, aquí en La Campana.
Se desmarcó de Maduro y de Chávez para lo que le convenía. Y pues yo para qué me voy a pelear con los que saben hacer plata. Claro. Mira No que puede es ser que tan huevón. la estrategia fue muy buena. Más o menos lo que hizo en Correa en Ecuador. Claro. Yo para qué me pongo a pelear con los que hacen No, plata. Correa no lo hizo también. Pero no lo hizo tan bien, pero no los mandó Porque a comer entró en mierda el conflicto. como en Venezuela. Exacto. Es que así cerraron todo. Claro, es que allí lo que había era un enfrentamiento con todo el capital. Sí, Venezuela. todo, sí, eso sí después 100%, con un gran contenido de ignorancia. Venezuela, el problema fue que procreó constantemente un invento de que a través del conflicto social se lograba perdurar en el poder. Entonces fue creando estos monstruos, estos demonios en la conciencia colectiva del capitalismo frentero y raso y quitarle a los ricos para darle a los pobres, hasta que se fue colonizando la mente del ciudadano. Y ya colonizada la mente del ciudadano, entraron en la siguiente faceta, que era ponerlo a sobrevivir con una dotación semanal o mensual de comida. Si era trabajador del Estado o estaba en las Fuerzas Armadas, tenías tu dotación y tu dotación. Y terminó pasando con Maduro lo que pasó con Cuba, que sacaron por expropiación o por señalamiento o por persecución, terminó sacando a todos los que no estaban de acuerdo con el régimen. O para el cementerio. Cementerio en alguna medida, pero mira, la transformación de Venezuela está en su exilio. Salió toda la gente de Venezuela que no estaba de acuerdo con el régimen y quedó un territorio dedicado exclusivamente a aquellas personas que están de acuerdo. Muy pocas, pero es que el territorio todo es de ellos. Igual pasa en Cuba. Entonces Con una diferencia, Cuba es una isla. Claro. Salir de Cuba era muy difícil. No, pero es que la oportunidad se la dio en su momento el presidente norteamericano cuando les da la posibilidad a cubanos para que lleguen a Estados Unidos saliendo del régimen, y Fidel Castro lo que hizo en su momento fue embarcar a todos los maleantes y a toda la gente que estaba en contra del régimen y Los dirigir a Estados Marielitos. Unidos. Los Marielitos. Pero eso no fue así. Fue así. ¿Usted ha ido a Cuba? ¿Usted ha No. ido a Cuba? Yo tampoco. Pero sí he ido, estuve en Bulgaria en la época comunista, estuve en Austria en la época del conflicto, de la Guerra Fría. No, pero le pregunto por Cuba hoy. No. No he ido a Cuba hoy, pero lo voy a hacer, Yo creo que hay que ir. si tengo la oportunidad. Yo no he ido, pero mis hijos sí fueron. Y uno piensa pues que, ¿cierto? Que el espanto, que la policía, que los muchachos desde que entraron hasta que salieron, era como si estuvieran en Cartagena. A donde quisieron ir, fueron. El hospedaje fue por la plataforma del capitalismo, donde se consiguen los hoteles que son casas. Airbnb se llama. Airbnb. Eso, sí. Estuvieron en La Habana y en Varadero con el mismo Programa. programa. La más capitalista de eso que hay, McDonald's Y Coca-Cola. y Coca-Cola, que también hay Coca-Cola en la isla. Y hablaron con todo el mundo y se reunieron con todo el Pero mundo. allí no se llama Coca-Cola, sino Fidel Cola. Sorpréndase, la gente no está tan aburrida. ¿Por qué? O Porque la es que Checola. ya vivieron, Ve, hay una que se llama Checola. debe ser más maluca, ellos la inventaron, sí, pues nunca sirvió para nada. Mm. Ya vivieron toda una generación, o sea, están acostumbrados a vivir en No, la es pobreza. que es una generación que se transformó. Y se transformó mentalmente. Entonces están acostumbrados a una situación de vida, a unos parámetros y obligaciones con el Estado y con sus semejantes distintos. Y no podemos hoy juzgar esa sociedad con nuestros parámetros, porque son distintos. Que pasa lo mismo que pasa en África. En Occidente tienen ese vicio constante de juzgar a los demás
bajo la perspectiva de lo que nos sucede a nosotros y nuestras experiencias. Y cuando tú llegas a África, Jaime, el primer impacto es muy poderoso, porque es un país. ¿Qué país de África? Cualquiera. Yo estuve 4 años en el sureste africano, en Congo, Uganda, Kenia, el sur de Sudán, Suráfrica, en fin, Central Africa State, todos estos estados. Pero el primer impacto llega a tu mente con una perspectiva de la vida muy armada. Entonces el impacto es fulminante. Tú dices, desgraciados, sin gracia. Este es un país sin gracia. Esta es una gente sin la bendición de Dios, sin los beneficios de la sociedad, sin usufructuar el capitalismo y las oportunidades del consumismo. ¿Qué es lo que usted tiene en la cabeza? Qué dolor, qué angustia. Este es el primer impacto. Pero cuando tú vas entrando en la dinámica de vida africana, vas confluyendo con sus principios, con sus ideales, con sus tiempos, los tiempos de tomar decisiones y sus angustias por las deficiencias de Estado, de reglas, de salud, de educación. Vas entrando como en una situación de ya no de compararte, sino de convivir. Ya no de compararte, sino de compartir. Ya no de compararte, sino de asumir el daño y la angustia de manera conjunta. Y África te va enseñando una nueva manera de ver la vida, distinta, angustiante y primaria. Y yo pienso que lo mismo debe suceder en Cuba, en la Cuba actual. Es una generación completamente distinta a la generación de los años 50 o 40 que dejó Estados Unidos, un estado dedicado al desarrollo, un estado dedicado a la lujuria, un estado dedicado al turismo, a la rumba, era Las Vegas. Es que antes de construir Las Vegas, donde fue construida, la mayoría de estos grupos económicos que querían construir este proceso de los casinos y del juego de azar y todo, era La Habana. Era La Habana. Es que está pegado de Miami. Claro, es que está a 10 minutos en un avión y en un bote pues a 2 horas. Pero la sociedad de hoy en Cuba es una muy distinta. Es que nacieron y crecieron con ese sistema. Claro. ¿Usted sabe quién es allá hay como las CLAP de Venezuela, el Estado le da a usted una caja mensual con el libro abarrotes. El libro con el que fue escrita la historia de Cuba es el mismo que se está utilizando para escribir la historia de Venezuela. Pero lo están escribiendo al revés. O para bien, pero es el mismo. No, eran otras épocas. Claro, pero el libro sigue siendo el mismo. Los parámetros de trabajo fueron exactamente los mismos, los actuales son exactamente los mismos y los resultados son exactamente los mismos, porque Maduro sigue siendo presidente. Con una diferencia muy grande. Es que Cuba no tenía petróleo. Cuba no tenía nada. Pero tenía algo. Y ahora tiene desde hace 60 años. Tenía algo en un ese bloqueo momento, en el cual Colombia participa activamente. Qué tristeza. Tenía algo en ese momento que hoy no se valora, porque ya no es diferenciador. Tenía una posición estratégica frente a Estados Unidos. Sí, y de eso vivió mucho tiempo cuando se fue para la Unión Soviética. ¿Viste? Entonces, ¿qué es el petróleo? Recursos. Claro. El petróleo no es sino recursos. Pero si tú los mismos recursos los puedes traer vía las transferencias de la Unión Soviética por la ubicación estratégica de Cuba, pues es lo mismo. Para la sociedad es lo mismo, son recursos. Entonces Cuba vivió durante muchos años, 20 años, 25 años o 30 años, con los recursos que le enviaba la Unión Soviética, porque pues la producción del campo no era suficiente, la producción de las minas no era suficiente, pero la Unión Soviética financió el desarrollo de Cuba
durante más de 25 o 30 años. A pesar del bloqueo. Y hoy sobreviven a pesar del bloqueo. Claro, y usted porque- va a Cuba y la gente, uno no ve, el que va, no ve que estén lamentándose permanentemente. El Estado les garantiza la vivienda, la salud y la educación a grado superior. Pero se encuentra unos cuadros tan brutales como que el señor que vende las frutas es médico especializado. Claro. Hubo una época en Argentina que también pasó eso. Hubo una época en Argentina donde Pero venga, si un Estado pobre, el holocausto financiero argentino llevó a los argentinos a, en la sobrevaloración del dólar y la pérdida de valor de su moneda, llevó a los argentinos que eran médicos, abogados y especialistas a tener que conducir un taxi. aquí también los hay, sin necesidad de corralito ni nada de eso. Pero en Cuba es obligatorio que usted estudie. Claro. Un Estado con bloqueo, que no tiene las riquezas no sé qué, puede garantizarle a toda la población la educación superior. Y aquí en Colombia tenemos que rogar para que nos acepten una universidad y fiarle al Estado a través del ICETEX. Algo no cuadra. Claro. Allá hay mucho profesional muy bueno vendiendo frutas o manejando un carro. O trabajando en Venezuela. O trabajando en Venezuela. Sí. Sí. Porque lo consumió todo. Toda esa cantidad de profesionales que eran médicos y que tenían que manejar un vehículo, un taxi en Cuba, ¿qué hicieron con ellos? Los enviaron a Venezuela para hacer un desarrollo pues con perspectiva latinoamericana desde Cuba. Pero mira, la decisión de Colombia de acompañar el embargo a Cuba me parece la más desacertada de todas. Me parece una decisión obtusa, sin sentido, Peor. que no es inteligente. No es acompañarlo por acción, sino por omisión. Claro. Porque es que se abstiene de votar. Se abstiene de votar en una, No dice ni sí ni no. en una sentencia a muerte de una relación que le podría haber dado unos beneficios enormes a Colombia, que se los ha dado en el pasado, si algunos no lo quieran reconocer. La paz es un bien Que pasó por principal para la sociedad colombiana, es un bien de esos estratégicos para todos nosotros, y un actor importante, un actor principal fue Cuba. El que no suena aquí no existe.